Nuestro invitado de hoy se caracteriza por su perseverancia. Después de varios intentos, hoy ostenta el título de presidente del Colegio Médico Dominicano. En esta ocasión nos acompaña el doctor Pedro Sin. Bienvenido a Síntesis de Salud, doctor Sin. Muy bien, buenos días país. Nos sentimos más que halagados, estamos prácticamente en casa, porque hablar, discutir algunos temas de interés con ustedes, sobre todo con el colega Reynoso, el cual está a mi derecha, y antes que él lo diga, ciertamente Reynoso fue estudiante nuestro. Yo sé que él lo va a decir, y entonces, y yo diría, en el internado Reynoso se destacó por tener la competencia y el orden práctico, siendo muy jovencito. De manera que estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Luisa, si tú me lo permites, yo voy a comenzar con el presidente del Colegio Médico haciéndole la siguiente pregunta. Mi mamá, que es una televidente consuetudinaria, dice que con el advenimiento tuyo a la presidencia del Colegio Médico, parece que el colegio vuelve a sus raíces, de aquellos médicos de prestancia, de inteligencia, que dirigían los destinos del país. ¿Se han acercado personas con esa percepción a ti, Pedro? Sí, tenemos testimonio que va más allá. En una asamblea en el Hospital Nuestra Señora de Regla de Baní, recientemente, se nos acercó un grupo importante de médicos y de manera repentina, pues me dicen que ese es el presidente que necesitamos y que no habían votado por mí. Entonces, yo lo que pienso es que cuando nosotros transitamos el camino del conocimiento de nuestra responsabilidad, y en este caso la ley 68-03 es taxativa, el Colegio Médico Dominicano es consultor del Estado en materia de salud. Entonces hemos descuidado un poquito el ámbito científico, nosotros lo vamos a fomentar y a promover, y es muy probable que en ese tránsito, en esa tesitura, hayan personas que pues piensen de esa manera, tanto médicos como no médicos. En estos días en el supermercado se me acercó una señora y me dijo: usted fue el que ganó allá en la MD, porque la gente todavía pues recuerda históricamente a la Asociación Médica Dominicana, hoy Colegio Médico Dominicano, y me dijo: yo no soy médico, pero estoy de acuerdo con unas declaraciones que usted ha vertido para la prensa en diferentes ámbitos, porque hemos dicho, el talento humano tiene tres fundamentos. Primero, la globalización. Segundo, el cambio de contexto. Y tercero, la búsqueda permanente del conocimiento. Cuando a eso tú le agregas la innovación y la tecnología, construye el puente que te comunica con todos los ámbitos, con las escuelas, con los colegios, con las comunas, con los clubes, las universidades, los empresarios, el empresariado y los ministerios, sobre todo el que nos ocupa, el Ministerio de Salud. De manera que saludamos esa percepción de tu madre, al igual que otros dominicanos. A propósito de la pregunta que hace Reynoso, a su llegada al colegio médico, ¿cuál fue la mayor preocupación que usted ha encontrado de parte de los galenos? Hay preocupación en diferentes ámbitos. Nosotros hemos tenido tres ejes. El primero es institucional, hacia adentro y hacia afuera del colegio médico. Entonces ese es un eje que hay que trabajarlo. Hay que organizar la casa. Por ejemplo, perdón, cuando yo hablo en términos constructivos y críticos de las ARS, sobre todo las llamadas ARS lucrativas en algunos sectores, entonces yo sé que la nuestra debemos de ponerla en orden. Y tiene dificultades. Ya en el día de ayer sostuvimos una reunión con el nuevo director ejecutivo, el doctor Méndez Manuel, y entonces ya él tiene prácticamente un levantamiento. Y vamos a trazar una ruta crítica en donde nosotros, basado en estrategias que culminen en la debida logística, vamos a promover de la disminución hasta donde podamos de lo que es la siniestralidad, que es importante, la vuelta de muchos cabezas de usuarios
para entonces relanzar de alguna manera. Podríamos hacer joint venture con algunas otras alianzas estratégicas, de manera que estamos en esa dirección. Perdón. Para el Colegio Médico Dominicano es importante la calidad de la atención. Y es ahí también que nosotros debemos, luego de este análisis de construcción estructural de lo que sería el CONAREN, solo falta su director o directora ejecutiva, que es la estructura que va a dirigir la recertificación. Es decir, para que el pueblo lo entienda, cuando nos graduamos de médicos, nos certificamos. De alguna manera, tenemos que depositar documentos que al final certifican que usted es médica o médico. Pero cada cierto tiempo, y es cada 5 años, entonces usted debe de recibir lo que es una actualización. Y es lo que llamamos la recertificación. Eso empodera al colegio médico porque somos la cabeza en el proyecto y mejora la atención de la calidad. Bueno, para Tele 16 en Síntesis de Salud estamos conversando con el presidente del Colegio Médico, el doctor Pedro Sin. Y en ese mismo contexto, el Ministerio de Salud Pública hace aproximadamente unos 17 años que no lanzan concursos médicos. Los hospitales se están llenando de médicos sin concurso a través del amiguismo, el tráfico de influencia. Incluso se amenaza hasta con sacarnos lo que hemos entrado por concurso en Buena Ley. ¿Cuál es la posición del colegio médico que se reediten aquellos concursos médicos donde el médico tenía un perfil y se seleccionaba el médico en base a un puntaje, en base a un perfil? Te refieres a la ley 6097. Es una ley que no fue desplazada ni por la 8701, que es la de seguridad social, ni por la Ley General de Salud, que es la 4201. Está vigente. El Colegio Médico Dominicano respeta como institución todo lo normado y reglamentado. De manera pues que todo médico que haya ganado un concurso jamás podrá ser desplazado alegremente. Eso es importante que se sepa. Y como bien dices, hace ya unos años, más de una década, que no hay concursos. Entonces la ley muchas veces se violenta y muchas veces no se aplica. En este caso hay que ser transparente y firme en lo que voy a decir. En eso tenemos culpa los dirigentes del Colegio Médico Dominicano y de la AMD en su último tramo, porque se le permitió, ¿verdad?, al gobierno a través de la Secretaría de Salud Pública de aquel momento que se violentara una ley. Hay que rescatarla y nosotros pues enviamos ese mensaje al ministerio de que cuando nos sentemos de nuevo a la mesa debemos de establecer ya a partir de este momentum interesante de la salud, tanto en el contexto de lo que es su ley como la versión colectiva y asistencial hacia el pueblo dominicano. Los médicos debemos, el personal, de entrar, como bien dice el doctor Reynoso, basado en perfiles y en competencia por concurso de oposición y de credenciales. Se habla mucho de humanización en los servicios hospitalarios. Esa palabra está muy de moda, la humanización en los servicios. ¿Qué aportes piensa ustedes aplicar en su nueva gestión en ese sentido? Es una pregunta muy interesante, porque humanizar no es un concepto inherente a médicos, médicas, bioanalistas, odontólogos, farmacéuticos, bioanalistas. No, es un contexto general. Cuando usted habla de humanizar, miren, ayer visitamos una puesta en circulación de una fundación muy interesante que tiene que ver con medicina legal, la doctora Olivo. Y ella recordó que el médico del maletín, el médico de cabecera, cuando entraba a un hogar, primero saludaba a los niños y a las señoras que estaban ahí, para luego pasar al paciente si no estaba grave. Entonces, en la medida que nosotros elaboramos el principal instrumento, que es el historial clínico,
a través de la humanización, el trato, el contacto, ¿no? Como dicen, la transferencia con los pacientes y su entorno familiar, y aplicamos los protocolos de atención, en esa medida quedan satisfechos como usuario el paciente, los familiares y todo su entorno. ¿Dónde quiero ir? Quiero vincularte tu pregunta a una epidemia prácticamente que hay de demandas médicas. La demanda es un derecho. Nosotros los médicos no le tememos a las demandas. Lo que decimos es que no es justo llevar el ámbito de la salud, ¿verdad?, del ejercicio de la salud, a un ámbito penal. Porque en principio el médico no desea dañar a nadie. Esa es la realidad. Entonces, cuando ese conjunto que hemos mencionado se articula, se une, se unifica, entonces se minimiza ese ámbito que por muchísimas razones, ustedes saben que está siendo muy frecuentado. 168 posiblemente sea la cifra. Y esto provoca mucha inquietud en el conglomerado médico, porque médico demandado es un médico que está al borde de un síndrome ya descrito, clínico, judicial, ¿no? Pedro, entonces, eso hay que trabajar. A partir de tu incursión como presidente del Colegio Médico, de forma coincidencial, se ha evidenciado una debilidad en la seguridad de los trabajadores de la salud, específicamente en la emergencia. ¿Has tú hecho una alianza estratégica con el Ministerio de Salud Pública para resolver esta problemática? Sí, pero si eres generoso conmigo, déjame concluir con Luisa. Lo sí. de la humanización. No, porque no me explicó qué piensan hacer para porque ahora venimos del otro ámbito. Que estoy nervioso con el tiempo. No podemos nosotros tener sobre los hombros solo el componente de humanización. Cuando al médico tú no le colocas dentro de su mesa de trabajo los insumos diagnósticos y terapéuticos, entonces hay un problema. Y es que siente el estrés de no poder servir correctamente el protocolo. Entonces ya ahí la parte de humanizar, se rompe la transferencia lógico, entonces es al Estado a través del gobierno que debe debe de establecer un ámbito, un hábitat de trabajo que promueva que nosotros entonces orientemos en esa dirección. Conferencias, charlas, peñas, son de la creación del Colegio Médico Dominicano sobre ese tema. Ese tema también está vinculado a la ética. Entonces también lo estamos trabajando. No, y que parece que hay una dualidad, porque dicen muchas personas que a nivel privado son muy cariñosos. Sí, nosotros tenemos muchas quejas de pacientes del sector público que dicen que a veces los médicos se enfocan más en atender su celular y estar chateando que preguntarle al paciente qué le pasa. Bueno, pero eso puede ser uno o dos casos. Vamos a colocar el caso del doctor de la Cruz, que en estos momentos es el prototipo, no solo de cómo los médicos manejamos el ámbito de la humanización. El Hospital del Ceibo tiene 1 año cerrado, en reconstrucción. El doctor de la Cruz, que es el presidente provincial del Ceibo, que es ginecobstetra, le llega una placenta previa que tú conoces bien, que hay que atender con prontitud. Una emergencia obstétrica. Una emergencia obstétrica. ¿Y qué hizo el doctor de la Cruz? La monta en la ambulancia, él la acompaña, llega al Hospital Antonio Musa de San Pedro de Macorís. Cuando pregunta por el ginecobstetra de servicio, el ginecólogo está operando. Y él se desmontó con la paciente, entró a uno de los quirófanos y él la operó. Ustedes quieren un gesto más humano de acompañar a un ser con una emergencia obstétrica. De manera que yo creo que puede haber uno que otro caso, pero no es lo común. Lo usual es que los médicos tenemos 2 componentes. El primero, en horas de trabajo, somos los que estamos más presenciales. Y segundo, que sería un tema para nosotros discutir, que nadie se llame a engaño. El Estado no tiene dinero para pagarle a los médicos, sino paga por hora de trabajo.
Entonces, eso de querer decir que no trabajamos, que viene de algunos litorales, Luisa, yo lo he escuchado, el pueblo sabe. Y el pueblo que busque una encuesta que en estos días salió. ¿Cuáles son los dos sectores que el pueblo entiende que tienen menos contacto con el ámbito de corrupción? Educadores y médicos. Ahora hay un conflicto con los empleados del IDSS, está reciente eso. ¿Usted ha sostenido algún encuentro con las autoridades? Bueno, yo creo que el equilibrio de género debemos de llevarlo. Ahora vamos a tratar de responderle a nuestro hermano Reynoso. Mira, la inseguridad campea en las emergencias nuestras. El último caso, lo vieron ustedes, fue una aberración para mí, ver en televisión cómo alguien acuchillaba en la emergencia a una joven. Sí, lo vimos. Entonces, me parece, y vuelvo a reiterar, es momento que así como hay una policía escolar, que haya una policía hospitalaria, pero que haya un adiestramiento correcto, porque es un ámbito totalmente diferente. El cuidado en la calle al cuido en un centro hospitalario. Debe haber un nivel académico más alto. El plan piloto que habló el ministro de Salud en respuesta a lo que usted dio declaraciones a la prensa. Volvió a reiterarlo, sí, en una reunión que sostuvimos la semana pasada. Okay. Sí, parece que sí. Entonces con la equidad de género me toca a mí. Sí, eso es cierto. El tema de esta semana ha sido el conflicto en el IDSS, la paralización. ¿Ha sostenido usted algún encuentro con las autoridades de salud en ese sentido? Bueno, lo que me ha escuchado anteriormente, estoy un poco ronco, y es que ayer hubo una marcha desde el Hospital Salvador Bergotier, es mi hospital, allí somos jefe de servicio de hematología, y entonces la coordinadora había pautado una marcha hacia la sede del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. ¿Cuál es el conflicto? El conflicto es que luego que estos sectores de administrativos y de profesionales de la salud trabajaron todo el mes de enero, resulta que al día de hoy no han cobrado. Entonces eso promueve una cadena de hechos, porque los médicos generales y los residentes, que son los que menos ganan, y las bioanalistas, enfermeras, todos ganamos poco realmente para el trabajo que hacemos. Y que coincide que el mes pretérito, que fue diciembre, es el mes que más se gasta. Y no solo ello, es que después de los días de pago, vienen las moras, como le llaman. Entonces vamos a recibir menos dinero si se pasa del día. Bueno, ayer estuvimos allá en la sede, un gran grupo, a mí me sorprendió realmente el entusiasmo que había para esta demanda, y entonces nos recibió, lo cual agradecemos, el doctor Sabino Báez, el director, y entonces ahí dio una explicación. ¿Qué yo observé? Lo que yo observé es que parece ser que hay que mejorar la comunicación. La comunicación enlaza todas las actividades. Cuando yo estoy esperando algo que es un derecho y lo tuyo es un deber y no llega, entonces tengo derecho a la protesta. Eso es algo lógico. Por un dispositivo administrativo. Si el 10% del acuerdo, por un dispositivo que tiene que ver con Hacienda, no se puede, entonces vamos a pagar el salario normal y luego entonces retrospectivamente pagamos el 10%. Y entonces no se da esta situación. El representante de los médicos residentes decía con voz muy firme de que solo tienen ese trabajo y el dinero lo tienen segregado para días específicos. Entonces tienen moras que cuando tú vienes a ver, con los préstamos, con el colegio de los muchachos, las tarjetas de crédito, qué sé yo. Entonces ahí 900, 800 pesos, 1000 pesos en el salario de un residente o de un médico general o de cualquier bioanalista, enfermera, odontólogo, golpea el bolsillo. Entonces ya no va el paro, porque recuerdo en las declaraciones que usted dio ayer que si en 24 horas no se resolvía ese conflicto, usted llamaba paro al sector salud. Bueno, el sector en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales se mantiene igual, pero lo que escuchamos ayer, me parece que con la experiencia que ellos mostraron allí, es posible y efectivo el pago, debí decir, en el día de hoy. Si eso no ocurre,
entonces estaríamos mañana llamando a una extraordinaria en la Junta Directiva Nacional para entonces. Recuerden que la agrupación médica del Instituto Dominicano de Seguros Sociales es Filus, es hijo del Colegio Médico. De manera que nosotros fuimos ayer, aprobamos a unanimidad esos 2 puntos. Primero, apersonarnos allá para dar ese espaldarazo solidario, claro que sí. Y me parece que eso se va a resolver. O sea, que usted va a agotar los recursos de las conversaciones antes de llegar al punto, porque sí. Recuerdo que en la toma de posesión usted habló de eso, que no iba a haber, iba a tratar de que no... Siempre será así. El Colegio Médico Dominicano cree, entiende y va a promover el consenso, la concertación, el acompañamiento de todos para integrarnos y que volquemos hacia el pueblo la salud colectiva y asistencial. Siempre, siempre con el común denominador del respeto mutuo y la firmeza de pensamiento y de acción que caracteriza al Colegio Médico Dominicano, institución de 122 años y de las poquísimas que tiene esa edad. Ya en la postrimería de este conversatorio con el presidente del Colegio Médico, que yo siento, Luisa, que ha sido inconclusa porque el doctor es bien extenso, bien elocuente en su concepto. No, y hay muchos temas y que sus relaciones públicas desde ahora nos va a dar otra apertura en otra entrevista, porque se quedan los temas de la seguridad social. Sí. Entonces, esta entrevista tiene su tiempo dentro del formato de síntesis de salud. Yo quiero dejar una última pregunta, Luisa, si tú me lo permites. Yo sé que está atareada por el tiempo. Había una vez, o había un tiempo, como dice Gabriel García Márquez, en que el colegio médico era escenario de una fiesta. A los médicos les gustan las relaciones sociales, la banda gorda, en ese momento. El rosario. ¿Tú piensas retomar esa parte de esparcimiento donde te podríamos invitar a ti, Luisa, como periodista, de aquel día del médico, donde nosotros, eso era una atracción? ¿Qué planes tú tienes? Muy buena pregunta. El bienestar biopsicosocial de médicos y médicas incluye lo que tú estás citando. Nosotros estamos ya remozando, vamos a climatizar el ambiente de lo que se llama el nightclub para que se hagan actividades de esa naturaleza, y nuestra área de la piscina también es bastante amplia. O sea, ¿está contemplando esos planes? Sí, yo creo que sí, porque los médicos y médicas necesitamos interactuar, necesitamos este estrés, de alguna manera, y ya entonces tendremos, miren, nosotros hemos decidido que toda actividad académica que no genere ningún tipo de evento que sea la adquisición de dinero está exonerada en el Colegio Médico. Los residentes, todos, tienen los salones a puertas abiertas y no tendrán que pagar un solo centavo para sus actividades académicas y también sociales. Nupcia, cumpleaños. Todo, absolutamente. Nosotros soñamos con que haya una información, posiblemente colgada, que diga: el Darío Contreras, los residentes invitan a los residentes del Robert Reed a una tertulia allá en el Colegio Médico. Ya se percibe, ya se percibe en el área recreativa algunos cambios. ¿Puede en ese habitat, Luisa, disfrutar? Bueno, el restaurante fue remozado. De una rica fría. Sí, y tenemos un área de parrillada también que la estamos convirtiendo en un lugar donde podamos sentarnos. Los médicos no somos tampoco tan cerrados. Los médicos también, sobre todo aquellos que somos de barrio. Yo soy de un barrio orgullosísimo, soy del barrio de San Antón, donde tuvo un sitio de distinción en la historia, un 28 de abril y más adelante,
porque recordemos que cuando se inicia el proceso de Revolución de Abril, que pasa guerra patria con invasión norteamericana, ahí, de donde yo provengo, ahí se detuvo al invasor. Doctor Singh, se nos acaba el tiempo, pero hay una pregunta que no quiero dejar. Esta semana, Kirsi Jaques, de Pensiones, dice que solo 100 personas están disfrutando de las pensiones en el nuevo sistema y tenemos casi 3 millones de afiliados. Y se quejaba de que no hay una campaña de concientización para que la gente entienda, se entere de cuáles son sus derechos en ese sentido. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, desde el ámbito del colegio médico entendemos que es importantísimo que se oriente a la población. Cuando tú no conoces tus derechos y tus deberes, entonces a veces se te olvida. Lo olvidas, no lo conoces, y hay personas que se aprovechan de eso también, en algunos ámbitos. De manera que nosotros hacemos un llamado para que ciertamente haya una orientación a nivel nacional de todos estos procesos. De sus derechos. Sí, y deberes. Sí. Nos queda el tema de recertificación, nos queda el tema Sí. de atención primaria, nos Sí. queda el tema de los medicamentos, de la carpeta, de residencias médicas. Pero por Son lo menos ya muchos. tú conoces el camino de venir acá. Sí, sí. Miren, hay un tema que es preocupante también, brevemente, que es el tema de las pensiones y jubilaciones. Porque después que un médico y una médica duran todo este tiempo sirviendo, entonces ahora de repente no tienen ni siquiera con qué comprarle un juguetito a su nietecito. Entonces queremos también sentarnos y ver de qué manera nosotros con los estamentos, por ejemplo allá en los planes sociales, nosotros le acabamos de incrementar 1,000 pesos. Sí, y para abril estamos explorando 500 más. Entonces me parece que es un sector que debemos de atender, ciertamente. La esperanza ha vuelto al colegio médico, ¿eh? ¿Verdad que sí? Bueno, hasta aquí la entrevista con el doctor Pedro Singh. Les agradecemos que nos haya acompañado aquí en Síntesis de Salud y la invitación queda abierta para que vuelva a acompañarnos porque se quedaron muchos temas aquí en esta. Así que muchísimas gracias, A sus Pedro. órdenes, a sus Y órdenes. el sendero de venir acá no está muy lejos, ¿eh? Porque tal como tú dices, hay muchos temas en el tintero y en agenda que no hemos debatido que son de suma importancia. Así es, así que. ¿Tengo algún segundo? No. Sí, está bien. No, lo que pasa es que los hindúes han proverbiado no tanto como los chinos. Y hay uno que tiene que ver con la vida. Y los hindúes dicen que la vida, entre muchas cosas, son 3. Amor, desafíos y sueños. Desafío que vamos a afrontar. Amor que vamos a compartir y a diseminar que tanta falta hace. Y sueños que haremos realidad. Muchísimas gracias a Pedro Singh en Síntesis de Salud, la entrevista médica con el presidente del Colegio Médico Dominicano. Sigan con Síntesis de Salud.